Bien, queridos, quiero invitarlos a abrir la Biblia en Éxodo 20, otra vez. También vamos a tener una lectura hoy día en Deuteronomio capítulo 5. Hoy día enfrentamos otro mandamiento. ¿Cuál toca hoy día? El cuarto mandamiento, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque la semana pasada se predicó sobre él. Bien, tan con chispeza. Deuteronomio capítulo 5, pero primero voy a leer en Éxodo 20, los versos 8 al 11. Y dice así el Señor en su palabra: Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor. No harás en él ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio, ustedes van a escuchar algo muy similar, pero lo voy a leer a propósito porque en el transcurso del sermón vamos a ver acá una diferencia, ¿ya? Dice así el Señor entonces, Deuteronomio 5, versos 12 al 15. Observarás el día de reposo y lo santificarás como yo, el Señor tu Dios, te he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. Tengamos una palabra de oración. Señor Dios nuestro, agradecidos estamos de ti siempre. Y hoy día, una vez más, te damos gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra que nos sustenta también, que nos alimenta. Tu palabra, Señor, que nos llevará a alentarnos, pero también seguramente a arrepentirnos, porque no damos el ancho delante de ti, pero a gozarnos entendiendo que Jesucristo fue el que pudo llevar una vida perfecta, que pudo, Señor, incluso cumplir todos tus mandamientos de manera perfecta, porque nosotros no podíamos. Podemos descansar en eso y podemos alegrarnos también en eso. Pero tu palabra nos recuerda también, como hemos visto ya en varios de estos sermones, Señor, en varios de estos mensajes, que tú anhelas que nosotros demostremos tu amor, el amor a ti, cumpliendo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, en esto también, porque queremos ser hijos tuyos, fieles al pacto que tú has hecho con nosotros, y que nosotros queremos también, Señor, ratificarlo, cumplirlo delante de ti. Permite, Señor, que la meditación de tu palabra, que la exhortación de ella sea lo más fiel posible a lo que tú quieres expresar o lo que tú tienes expresado ya en ella. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos hoy día frente a un mandamiento que sinceramente ha ocasionado muchas controversias. Y estas controversias tienen que ver en cuanto a su interpretación. O sea, ¿cómo entender este mandamiento? ¿Qué es lo que quiere? Cuando decimos interpretaciones, ¿qué es lo que quiere el Señor allí decir realmente? Y las implicancias que esto tiene para el pueblo de Dios, es decir, para nosotros hoy día, ¿ya? Y por ejemplo, todas estas controversias tienen que ver con preguntas que son siempre lícitas hacernos y son, podríamos decir, importantes de hacernos cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor. En este caso, ¿cuándo realmente fue instituido este mandamiento? ¿Fue desde la creación? Otra pregunta es si este día es algo distintivo, como nosotros conocemos que la Biblia habla del sábado, ¿no es cierto? Y si ustedes tienen la traducción como la que usamos siempre, ¿no es cierto?, nosotros, que es la Reina Valera contemporánea, van a ver allí, ¿no es cierto?, una letrita, un numerito que dice, equivale a sábado, el día de reposo. Entonces, si este día de reposo es distintivo solo de Israel o es válido también para nosotros hoy día, para la iglesia hoy día.
¿El día de reposo es el sábado o es el domingo? ¿No es cierto? Todas estas cosas han causado y siguen causando controversia. Y imaginémonos que alguien dice, no, es domingo. Ya, y si es domingo, ¿esto tiene relación con este mandamiento que dice que es sábado? Entonces, hoy día el mensaje de hoy yo no pretendo dar respuestas que sean tajantes y al mismo tiempo profundas a estas interrogantes. Pero sí, la idea es que nosotros podamos tener certezas de lo que la palabra del Señor nos aclara al respecto y de lo que sí podemos afirmar con seguridad con respecto a este día, con respecto a lo que la palabra del Señor dice de este mandamiento. Y para eso quiero invitarlos a que pongamos atención en descubrir cuál es el origen de este mandamiento y el origen de este día de descanso, para después también centrarnos en cómo sucedió que hoy día estemos celebrando el Día del Señor un domingo y no un sábado. Y por último, antes de hacer unas aplicaciones, cómo el pueblo de Dios celebraba y celebra, o cómo debemos celebrar, en resumidas cuentas, este día de reposo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nació esto? ¿Cuál es el origen? Como les comentaba, una muy buena pregunta es cuándo fue instituido este día, ¿ya? Muchos encuentran en el periodo de la creación, en el tiempo de la creación, los orígenes de este día de reposo. Si ustedes van al Génesis, al capítulo 2, se van a dar cuenta ahí en los primeros versos que dice: Dios terminó el día séptimo la obra que hizo, la creación, ¿ya? Y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. De hecho, si se recuerdan cuando di lectura y tienen la Biblia quizás abierta ahí en Éxodo capítulo 20, en el verso 11, hace justamente alusión a eso, ¿ya? Porque, dice el Señor, yo reposé o terminé la obra, ¿no es cierto?, en el día séptimo y bendije o santifiqué ese día. Ahora, esto es así, porque el Señor lo está revelando en su palabra. Y en principio esto nos suena de manera muy clara que Dios santificó ese día. ¿Qué significa santificar en este caso ese día? Es hacerlo un día especial, ¿no es cierto? Dejarlo como un día aparte, dejarlo como un día consagrado, ¿ya? Yo lo hice así, dice el Señor. Lo que el texto de Génesis no dice, sin embargo, es que Dios pidió allí que se observara este día. Lo santificó, sí. Pero no hay ninguna norma con respecto a ese día de manera especial. No existe en el Génesis. Así todo, nos podemos quedar, como yo les decía, que la idea es poder tener claro qué es lo que sí el Señor quiere, nos podemos quedar con que un día de 7 el Señor dejó de crear. El Señor cesó la creación, el Señor reposó. Ojo aquí, un paréntesis, esto no quiere decir que el Señor estaba cansado, porque Dios no se cansa, sino que el sentido de reposar acá es dejó o cesó de crear, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, el Génesis nos dice que ese día fue un día especial debido a que Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, Génesis. Y a lo que se refiere también en lo que leímos en Éxodo 20 como el mandamiento, que son varios versículos, ¿ya? Ahora, de manera mucho más explícita, encontramos tanto en el libro de Éxodo y en el Deuteronomio las expresiones de Dios con respecto a ese día. Aquí sí tenemos normas, ¿ya? En el Génesis no encontramos normas, encontramos solamente que Dios santificó el día, que Dios bendijo ese día. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y entra, ¿no es cierto?, en esta caminata, ¿no es cierto?, de muchos años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40 años, ¿verdad? 2 generaciones y media, casi, o al menos 2 generaciones. Allí entregó Dios normas con respecto a este día, ¿ya? Y esto lo encontramos de manera explícita tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Y aquí voy a hacer un resumen de algunas cosas, por ejemplo, que dice en Éxodo. Te acordarás, no de cualquier día, de ese día, te acordarás, lo santificarás, trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo es reposo en honor al Señor,
no harás en él ningún trabajo. Eso dice Éxodo. Con respecto, puse allí, digamos, frases saltadas, pero que indican normas, ¿ya? ¿Qué dice en el caso del Deuteronomio? Observarás el día de reposo, lo santificarás, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, te sacaré de allá con mano fuerte y brazo extendido, te ordeno que observes el día de reposo. O sea, si ustedes recuerdan claramente, Éxodo, Deuteronomio, allí hay mandamiento, ¿no es cierto? O hay norma, ¿verdad? Bien. En ambos casos tenemos, como yo lo digo, el día de reposo como mandamiento de manera explícita, de manera directa. Pero junto con eso, hay tres cosas que nos deben llamar la atención, que son cuestiones que están un poquito más por debajo. Entendemos que hay normas, entendemos que hay mandamientos, pero fíjense que este es el único de todos los mandamientos, el único de los 10, en que hay una exhortación o llamado de atención a acordarse. En ninguna parte dice, acuérdate que no debes matar, acuérdate que no debes codiciar, sino que el único mandamiento que el Señor dice, acuérdate, es de este. Entonces, al parecer, Dios sabía que su pueblo de antaño, y muy probablemente el de hoy, nosotros, tenemos la tendencia a olvidar que existe un mandamiento con respecto a un día entre 7 que debe tener especial atención, como lo dice específicamente Éxodo, ¿ya? Eso hacer notar primero, porque está allí, pero parece que lo pasamos por alto, ese acuérdate, ¿ya? Ahora, tanto en el libro de Éxodo como en Deuteronomio se hace énfasis en que el día es en honor del Señor. Eso es otra cosa. Que dice, hay un día de reposo, sí, pero ¿para qué? En honor al Señor. Otra cosa, en el caso de Éxodo, la razón de fondo para que ese día sea en honor al Señor es el reposo o el dejar de hacer o el dejar de crear o el descanso, en el caso de Éxodo, el descanso que tuvo Dios después de la creación. Fíjense, vuelvo a Éxodo. Porque yo el Señor, dice después, va a santificar este día, ¿ya? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, yo, por causa de eso, ustedes van a reposar, ¿sí? Ustedes van a tener este tiempo. Pero, en el caso de Deuteronomio, ¿qué dice? Es la salvación la causa. La libertad que Dios dio a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fíjense. Dice el verso 15 del capítulo 5 de Deuteronomio. ¿Por qué esto? ¿Por qué el reposo? ¿Por qué este día lo vas a consagrar en honor a mí? Verso 15. Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Te fijas? ¿No es cierto? O sea, Éxodo, por una parte, dice, ¿cuál es la razón de fondo? En el caso de Éxodo, yo dejé de crear. Ustedes descansen. Imiten eso. ¿Cuál es la razón de Deuteronomio? Pacto. Lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la liberación de Egipto, con la salida de Egipto. No se distraigan, hermanos, por favor. No se distraigan. Con la salida de Egipto tenía que ver, ¿no es cierto?, el caso de Deuteronomio. Entonces, tenemos estas dos grandes y podríamos decir serias razones que Dios da a Israel para que tenga especial estima de este día que el Señor ha consagrado. Una causa de la creación y del reposo de Dios luego de ella, y la otra debido a la liberación o salvación de Dios de su pueblo. Y ambas, las dos, deben infundir en el corazón del pueblo un ánimo de celebración en honor a ¿quién? A Dios. ¿Ya? Entonces, estas dos razones tienen también, o además, beneficios físicos. Si bien es en honor a Dios, esto tiene beneficios físicos, beneficios mentales, pero también espirituales para el pueblo. ¿Cuáles son? Miren, si bien Dios es claro que el fin principal del día de reposo es que Él sea celebrado, en honor, como dice la Escritura, en honor al Señor tu Dios, el mismo Señor les aclara que en este día ellos deben descansar de sus labores comunes, de sus labores corrientes, de modo que realmente descansen. Deuteronomio 5:14, que ya lo leí, pero lo voy a repetir, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú. O sea,
fuera de que sea en honor al Señor, hay un tiempo en que la persona que es parte del pueblo de Dios o el pueblo tenga un tiempo de descanso. Y esto está también relacionado con el hecho de que el Señor reposó, como yo lo digo, o dejó de crear en ese día y lo santificó, como lo dice en el libro de Éxodo. Pero también hay una tercera razón, que comúnmente no vemos o no lo notamos con atención. Es la que encontramos, como ya le había anunciado antes, en el libro de Deuteronomio. De hecho, la citamos hace unos minutos. Y es aquella que le recuerda al pueblo que fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó de allí. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno, o sea, por esa razón, porque ustedes fueron a Egipto, ¿no es cierto?, estuvieron allá y yo los saqué. Por esa razón te ordeno que observes el día de reposo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Miren, ustedes van a tener un día en que van a dejar sus tareas, van a dejar de trabajar, porque yo lo consagré así, yo lo santifiqué, yo lo hice un día especial, en honor a mí, pero ustedes van a recordar, de alguna manera está diciendo, ustedes van a recordar que yo los saqué de Egipto, que yo los di libertad, que yo los saqué de la esclavitud. Y un texto que está muy bien, o que complementa muy bien esto, o esta idea, o esta razón, es lo que encontramos en Éxodo 31, que lo voy a citar ahora, los versos 14 al 17. Escuchen esto. Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane, paréntesis aquí, miren qué terrible, el que lo profane será condenado a muerte. Sí, cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones, fíjense lo que dice acá, como un pacto perpetuo. Y agrega, y esto es importantísimo también, será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo. ¿Qué está diciendo acá? Y esto es algo que comúnmente los cristianos, y estoy hablando específicamente ahora de los evangélicos, ponemos muy poca atención con respecto al día de reposo. Porque está diciendo el Señor que esta es una señal, y es una señal del pacto, porque está hablando de la liberación de Israel, ¿no es cierto? Los sacó de Egipto. ¿Y cuál va a ser la señal, lo que ustedes miren, lo que ustedes tengan, digamos, como un ícono, como un signo, que va a recordar esto? Va a ser justamente el día de reposo. Va a ser justamente el día santo. Ese día que nosotros conocemos en la Escritura aquí como el día sábado, en el caso de Israel. ¿Ya? O sea, Señor, ¿en qué nos vamos a acordar, entre otras cosas, en que tú nos diste libertad y nos diste una vida nueva, en una tierra nueva? El sábado, el día de reposo. ¿Se acuerdan? ¿Están relacionando esto ahora? Yo creo que ustedes vayan pensando y vayan relacionando esto. Probablemente sea algo nuevo. Pero yo quiero dar énfasis a esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a lograr hacer entender después por qué estamos celebrando también el domingo hoy día. Y por esto mismo pasamos al segundo punto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se transicionó del sábado, ¿no es cierto?, los judíos, los hebreos, a hoy día, ¿no es cierto?, nosotros celebrando el domingo? Claramente pasó mucho tiempo antes de que el sábado se sustituyera con el domingo, en este caso en la era cristiana de la iglesia. Todo lo que hemos visto hasta aquí, todo lo que yo le he comentado hasta acá, con respecto a la escritura que tenemos hoy día, tiene que ver con el mandamiento y su observancia en el tiempo del pueblo de Dios, obviamente antes de la venida de Jesucristo. ¿Ya? Para este punto debemos hacer algunas consideraciones. Para esto, de esta transición, ¿cómo sucedió? Primero, claridad con respecto a que la observancia del domingo no la instituyó Cristo. Si alguien dice, no, que el Señor, no, es mentira eso. No la instituyó nuestro Señor Jesucristo, tampoco los apóstoles. Entonces alguien podría estar pensando acá, chuta, estamos en un problema, estamos en un tremendo drama, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor del domingo? Si no lo instituyó Jesucristo, tampoco los apóstoles. Bueno, este día fue un precepto de la iglesia que resultó de algo inevitable. ¿Por qué? Porque la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu de Cristo siempre ha guiado a su iglesia a toda verdad. Siempre. ¿Sí?
De hecho, hay muchas cosas en la Escritura que no las instituyó Cristo, que no las instituyó el Señor Jesucristo, y que están allí y que nosotros hoy día las entendemos. ¿Ya? Y hay muchas doctrinas que no están, podríamos decir ahí, textualmente en la Escritura. Una de ellas, y que es fundamental para la iglesia, por ejemplo, es la doctrina de la Trinidad. En ninguna parte de la Escritura dice que, así textual, Dios es trino y uno. No dice. Pero se entiende cuando leemos toda la Escritura que Dios es trino y uno. Bueno, esto el domingo, como día de reposo para nosotros, no lo instituyó ni el Señor Jesucristo, ni tampoco los apóstoles. Pero ¿qué pasó con la acción del Espíritu Santo, como yo les digo, que guía a la iglesia siempre a toda verdad? Fue el glorioso hecho de la, de la resurrección del Señor, lo que transformó la vida y pensamiento de los cristianos, y eso fue lo que hizo que los creyentes utilizaran por naturaleza, pero también, cuando digo por naturaleza, estoy hablando en el ámbito espiritual, guiados por el Espíritu Santo, a que el domingo se instituyera en la iglesia como un día de celebración. Y también debemos tener muy claro que esta transición de sábado al domingo no fue algo caprichoso, o sea, no fue algo antojadizo, que se le ocurrió a alguien por aquí o a otro por acá, no, sino que surge de la autoridad, además, de aquel que se llamó a sí mismo Señor del día de reposo. Me estoy refiriendo ahora sí a Cristo. ¿Ya? Fíjense lo que dice Jesucristo en Mateo 12, verso 8. Allí dice Jesucristo de sí mismo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Y cuál es el contexto aquí? Estaban los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo para calmar el hambre. ¿Ya? No es muy común eso hoy día, pero en los campos todavía se da de repente cuando ya las espigas están maduras, ¿no es cierto? Y ciertos tipos de trigo también, ¿no es cierto? Uno lo agarra las espigas así, quedan con el granito en las manos y uno muerde el trigo o lo remoja un poquito para que no sea tan duro todavía, ¿no es cierto? Bueno, eso estaban haciendo los discípulos de Jesús. Y fueron criticados por los fariseos para variar porque estaban haciendo algo que en la ley, ¿no es cierto?, no era permitido. Entonces, dijo el Señor, entre otros tantos argumentos, que bueno, el Hijo del Hombre, es decir, yo soy dueño o yo soy Señor de este día. O sea, el Señor está diciendo, yo en este día hago lo que quiero. Yo lo hago, porque este día fue instituido por mí. Bueno, esta es una razón poderosa, entonces, para entender que el tesoro que tenemos en el cuarto mandamiento no podía quedar atado, no podía quedar truncado solo por el reposo judío, sino que se requería la celebración de otro día, el que conocemos hoy como el Día del Señor. ¿Cuál es el Día del Señor? Aquel que el Señor mismo resucitó. ¿Ya? Así, entonces podemos decir, sobre la base de la enseñanza del Nuevo Testamento, desde los comienzos del cristianismo, el domingo ocupó un lugar de honor entre los discípulos de Cristo. Y por eso se lo llama de manera consciente, no por una cuestión que se le ocurrió a un discípulo en particular o a un apóstol en particular, sino que se lo llama de manera consciente el Día del Señor. Y aquí voy a dar algunos ejemplos. Cuando Juan, el autor del Apocalipsis, ¿no es cierto?, está allí en la isla de Patmos y recibe esta revelación, él dice, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu. ¿Cuál era ese día? O sea, él lo llamaba el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz y ahí recibe, ¿no es cierto?, la revelación. Las iglesias, por otro lado, hay un testimonio en la Escritura, ofrendaban no cualquier día. Conscientemente lo hacían en lo que ellos llamaban también, y nosotros llamamos hoy día, el día del Señor. Por ejemplo, por orden del apóstol Pablo, lo hacían cada domingo o el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, no el séptimo día. Cada primer día de la semana, no otro día. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. ¿Ustedes saben por qué hacemos ofrenda el domingo, el primer día de la semana? Por esto. Por esto, porque es el día del Señor. ¿Ya? Por otro lado,
se fue haciendo común justamente por el hecho de la resurrección que los cristianos se reunieran no el sábado, porque podría haber sido común, ¿verdad? Y de hecho, en una parte, ¿no es cierto?, se reunían el sábado, pero se fue haciendo común después de la resurrección, especialmente de Jesucristo. Se reunían el primer día de la semana para escuchar la palabra de Dios y, como vamos a ver acá, para partir el pan. ¿Qué significaba partir el pan? Dos cosas. Comer, sí, ellos, pero también celebrar la Santa Cena. Eran las dos cosas. Fíjense lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, domingo, el primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan. Las dos cosas. O sea, comer era costumbre, no solamente juntarse a comer, sino que después de juntarse a comer, celebraban la Santa Cena. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Y dice, y Pablo estuvo enseñándoles. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Pero como tenía que salir al día siguiente, podríamos decir el lunes, alargó su discurso hasta la medianoche. Bueno, después ahí ocurre una tragedia. Si ustedes leen, siguen leyendo, había un chiquillo ahí, ¿no es cierto?, que se llamaba Eutico, y Eutico estaba sentadito ahí tomando aire en la ventana, se queda dormido porque alarga el sermón, Pablo cae y muere. Se sacó la mugre. Bueno, Pablo lo resucita. Pero eso fue justamente un domingo, ¿ya? Ahora, teniendo claro aunque utilicé muy poco tiempo, pero yo espero que le quede claro, esta transición del sábado al domingo, es importante que podamos descubrir o redescubrir que han interrumpido hoy día. Han interrumpido mucho hoy día. Pero bueno, el Señor me dé paciencia, oren, hermano, ¿ya? ¿Cómo celebrar este día? ¿Cómo debemos celebrar el día del Señor? ¿Ya? Con lo que hemos meditado hasta aquí, podemos imaginar entonces que la celebración del día del Señor no es algo sin importancia. No es algo insignificante. No es algo que podamos decir, el día santo, el día domingo, el día del Señor. Me refiero a que, fuera de ser un mandamiento, no es una cuestión de gustos personales. No es una cuestión de gusto tuyo, de gusto mío, o de gusto incluso de una iglesia en particular, cómo celebrar ese día, o cómo celebrar, mejor dicho, este día. El Señor tiene bastante que decir al respecto. Tiene bastante que decirnos hasta el día de hoy al respecto. Y para esto, quiero primero que nos centremos en ver algunas distorsiones con respecto a la celebración del día de reposo. Miren, si tenemos en mente un entendimiento deformado del día, podemos llegar a tomar el día de reposo y distorsionarlo, por tanto, y tenerlo como una carga. O sea, día de reposo, día domingo, en este caso, una carga. Los hebreos también podían haberlo tenido, y de hecho vamos a ver, llegaba a ser una carga. Y aquí lo más evidente en la Biblia es el hecho que para muchos, en el Antiguo Testamento, resultaba muy difícil no trabajar un día de la semana para consagrárselo especialmente a Dios. Y apliquemos el tiro, probablemente hoy día también, ¿ya? Muy difícil. Aquellas personas que solo buscaban beneficios económicos difícilmente podían descansar los sábados, ¿ya? ¿Qué pasaba con esas personas? Ellos quebrantaban el día de reposo dedicándose a sus negocios e incluso llegaban a pecar de manera doble porque explotaban a los obreros o a los que tenían más que a su cuidado, lo tenían, ¿no es cierto?, para su servicio. Miren lo que nos dice la profecía en el profeta Amós, capítulo 8, versos 4 al 6. Oigan esto. Ustedes, dice Amós en la profecía, los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Y cuándo pasará el día de reposo? Para que abramos los graneros, no para abrirlos nomás, sino que para negociar. Achicaremos la medida, subiremos el precio, eso no sucede hoy día. Achicaremos la medida, subiremos el precio y adulteraremos la balanza. Así podremos comprar a los pobres por dinero
y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Hasta los desechos del trigo podremos vender. Fíjense que estas personas que tenían en su mente solamente ganar dinero, incluso con malas artes y explotando al prójimo, su corazón estaba justamente puesto en eso. No tenían, y eran parte del pueblo de Israel, no tenían en mente el guardar el día de reposo, el santificar el día de reposo como así el Señor lo había ordenado. Y más adelante, ahora cito la profecía de Nehemías. Miren qué parecido. En esos días, dice Nehemías, descubrí en Judá que en el día de reposo habían algunos que exprimían uvas en los lagares. Estaban haciendo vino, ¿ya? Y no porque hacer vino sea malo, sino que estaban haciendo vino para vender, para negociar, ¿ya? Insisto, algunos exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, obviamente con el vino que querían negociar, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces le llamé la atención, porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. ¿Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo? Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiese pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así, como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí, ¿por qué se quedan afuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir al día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia, perdóname. O sea, si se fijan, en el tiempo de Nehemías, cuando estaban reconstruyéndose los muros de Jerusalén, cuando estaban reconstruyendo esto, la gente, su corazón, o muchos, su corazón lo tenían puesto en ellos mismos. No querían nada, no tenían nada que ver ni con Dios. Por tanto, con el día de reposo, menos. Entonces, el quebrantar el mandamiento en este caso, con su evidente distorsión del día de reposo, terminaba incluso esclavizando a estas personas con sus intereses desmedidos por su propio bienestar y dejar de confiar en el Dios que sustenta. Porque ellos decían, si no trabajo este día, no voy a tener comida y no voy a tener cómo sustentarme, no voy a tener cómo sustentar o reinvertir en mi negocio. O sea, estaban haciendo esclavos de ellos mismos, ¿ya? Siendo que Deuteronomio dice, acuérdate que yo te saqué de allá. ¿Se acuerdan cómo podemos hacer aquí incluso un enlace que estas personas, o un link como se dice hoy día, que estas personas se habían olvidado ya de lo que el Señor los había sustentado en el desierto con el maná? ¿Ya? Ellos podían, debían mejor dicho, salir todos los días a recoger, excepto el día de reposo, en donde ellos el día anterior tenían que recoger el doble, para no salir a recoger, porque el Señor los sustentaba. Y ellos, obviamente, esto lo habían olvidado, su corazón estaba puesto en otro lugar, ¿ya? Entonces, el día sábado para Israel mostraba que este era el pueblo de Dios. A propósito de este pacto, porque esta va a ser la señal que ustedes tienen, que era el pueblo escogido, que era el pueblo liberado por el Señor y que podía tener plena confianza de que su vida sería providencialmente sostenida. Y ese sustento no dependía de sus esfuerzos, no dependía de sus habilidades o de algún oficio o trabajo, dependía o depende del Señor. De una manera muy clara, Dios enseñaba que quien viola el sábado, violaba también el pacto con él. Recordemos que los mandamientos, como ya lo hemos visto, son una señal del pacto de Dios con su pueblo. Dios lo entregó luego que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y aquí cito otra vez Deuteronomio 5. Oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. Apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y este pacto no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino que con nosotros, los que hoy estamos aquí con vida. Los mandamientos son una señal, todos, del pacto, ¿ya? Y otra distorsión, si vimos eso, ya una distorsión es
que el sábado llegue a ser una carga. En este caso, de una manera puntual, chuta, no puedo trabajar y yo quiero trabajar. Es una carga porque yo estoy luchando en este caso contra Dios. Otra distorsión tiene que ver con la observancia del día de reposo, revestido, podríamos decir, con un ropaje de piedad. Es decir, personas podían y pueden consagrar el día de reposo, pero no consagrarlo. Lo voy a explicar. Porque esto tiene envuelto un ropaje, ¿no es cierto?, de apariencia nada más, o una apariencia de piedad. Me refiero a aquella manera que de una manera muy evidente tenían los fariseos de celebrar este día. Eran tan absurdas las reglamentaciones, las normas que imponían los fariseos, que obviamente este día se volvía una carga y no una celebración. Tanto así que, por ejemplo, aunque se rían aquí, en la literatura judía se podía encontrar escrito allí como norma que una persona, un hebreo, podía ese día matar un piojo, pero no una pulga. Parece ridículo, ¿no es cierto? Claro, entonces decían, porque la pulga era para ellos considerado como un depredador, el piojo no. Entonces, un depredador es algo mucho más grande, en ese sentido, el daño que provoca que un piojo. O sea, y podía alguien acusar a otro, este mató un piojo. Perdón, este mató una pulga. Yo maté un piojo, te salvaste. No te vamos a enjuiciar. Pero a ese nivel de absurdo podía llegar y se transformaba, o sea, esa es una distorsión, pero se transformaba en una carga, o caminar cierta cantidad de pasos para no quebrantar ese día. Y tenían las personas que andar, no había en ese tiempo los smartphones, ¿no es cierto?, para que midan los pasos, o el teléfono para tenerlo ahí clarito. Entonces ellos andaban pendientes de no quebrantar el día de reposo. Entonces, aquí, en este caso, en este ejemplo que le estoy dando, de una manera muy evidente lo que estaba funcionando como autoridad no era la palabra de Dios, ¿ya?, sino lo que ellos mismos llamaban la tradición de los ancianos, o aquellos que interpretaban o creían que estaban interpretando, ¿verdad?, la ley. Y esto es lo que hoy día, o hasta el día de hoy, se llama legalismo. Es decir, cumplir por cumplir. ¿Ya? Usted tiene que ser así y las reglas son así, usted las cumple. A eso me refiero con un ropaje de piedad, que es una distorsión, sin lugar a duda, pero está revestido como algo bueno, como algo piadoso. ¿Ya? Esta manera de entender la relación de Dios con su pueblo no ve más allá de cumplir, como yo le decía, de manera rígida con las normas, y no ver o percibir detrás de esto el amor de Dios y el de su pueblo a Él, detrás de los mandamientos también. ¿Por qué? Porque estos fariseos lo que hacían es destruir, o estaban destruyendo, el sentido festivo, el sentido de fiesta del día de reposo. Quitaban el carácter de gratitud, quitaban el carácter de la liberación por uno de meras exigencias. ¿Ya? Ahora, por último, antes de hacer algunas aplicaciones, ¿cómo se celebra el día entonces? ¿Cómo debe ser la celebración? En este sentido, la celebración del día de reposo cristiano no debe alejarse del sentido que Dios tuvo en mente para el sábado judío, porque ahí son similares, que podríamos decir casi calcados. Es decir, tener un día entre 7 en donde podamos descansar para recobrar nuestras fuerzas, sin dejar de dedicar este día en honor a nuestro Dios, debe ser el norte. ¿Ya? Ambas cosas son compatibles. No es que sea esta cosa incompatible. O sea, no es incompatible el descanso con honrar al Señor en el día de reposo. ¿Ya? Entonces, miren lo que nos recuerda Éxodo 23, verso 12. Trabajarás 6 días, pero el 7º día reposarás para que descansen tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros. Está claramente allí. Está la idea física del descanso, del reposo o de reponerse. ¿Ya? Y escuchen ahora qué significativas palabras tiene el profeta Isaías con respecto al día de reposo, hablando de parte del Señor, obviamente. Si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, tú, ¿de qué? De hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y lo llamares delicia. Estoy leyendo aquí la Reina Valera 60 porque creo que estas expresiones son mucho más, podríamos decir, le dan mucho más énfasis.
lo voy a decir, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Se fijan? Que aquí está dando ese sentido festivo y ese sentido de tomarle el verdadero gusto al día de reposo, algo que sigue patente o que debe seguir patente hasta el día de hoy. Así se debe celebrar el día del Señor. Podemos entender que Dios quería que Israel tomara el día de reposo con los siguientes propósitos entonces en su celebración. Jesús, defendiendo el sentido del día de reposo frente a los fariseos, dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Parece algo enredado, pero por causa del hombre al final se hizo también el día de reposo, para que tenga un espacio de descanso, pero sin dejar en ese día de honrar al Señor. En ese sentido, por ningún motivo debemos interpretar esto como que este día, el día del Señor, somos libres de hacer lo que queramos. Fue hecho por causa mía, dirá, lo dice el Señor, lo dice en su palabra. No, no podemos hacer lo que queramos, sino más bien que este día es un regalo de Dios y una bendición, sin lugar a dudas, para nosotros. También que el día de reposo no fue instituido para poner una camisa de fuerza a nosotros, para ponernos a nosotros una camisa de fuerza que consistía en dejar de hacer una cosa para hacer otra. No, no es una norma solamente, ¿ya? Entonces, el día de reposo no tenía el único sentido o propósito de mi descanso, de tu descanso o el descanso del pueblo de Dios. Como vimos, en este día se debe honrar de manera especial al Señor. Un día de fiesta en su honor, en donde el pueblo dejaba sus trabajos comunes para celebrar y descansar. Un día en que las personas deben también adorar al Señor e intencionalmente someterse a su palabra. El día del Señor entonces debe ser usado para honrar de manera especial a nuestro Dios y Señor, de tal modo que no tengamos las distracciones de los demás días de la semana en nuestras labores cotidianas y así tener espacio de tiempo necesario para realmente disfrutar de este día. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplicamos todas estas cosas, hermano? Y esto es muy importante porque aquí decantamos lo que de alguna manera la palabra del Señor nos dice. Ciertamente, sin lugar a dudas, quebrantar este mandamiento es pecado. Eso es lo primero. Y si lo hacemos o lo hemos hecho alguna vez, debemos ir a Cristo en arrepentimiento y fe. No podemos dejar de lado el que el Señor nos advierta solo en este mandamiento, como lo vimos antes, a no olvidarnos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, no te olvides del día de reposo para santificarlo. Santificar el día del Señor no es algo que podamos hacer a nuestra manera, como también reflexionamos un ratito atrás. Según el Señor lo quiere, así debemos hacerlo. Es decir, yo quiero santificar el día del Señor hoy día yéndome de paseo. Hoy día se me ocurrió esto. Quiero ir de paseo, voy a santificar el día del Señor. Voy a decir, no, Señor, no. El Señor no lo dice en su palabra. Es un día especial. Vamos a recordar ahora, mientras estamos haciendo esta aplicación, es cómo. Porque acabamos de ver cómo celebrar este día. El sentido festivo. Ustedes entienden lo que es una fiesta, ¿no? Bueno, el sentido festivo de este día es clave para su celebración. No puede ser de otra manera. De lo contrario, estaremos, como ya vimos, distorsionando. O sea, dándole una vuelta o torciendo la intención de este día santo. Piensen, hermanos, usted cuando se levanta el día domingo, ¿se levanta pensando que el domingo es una carga o pensando que el domingo es una fiesta? Eso es clave. Eso es clave para poder entender incluso si nuestra actitud el día de domingo puede llegar a ser pecaminosa. ¿Cómo se levanta? Domingo otra vez. Domingo otra vez. O se levanta diciendo, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día en que puedo celebrar y en que debo celebrar. Y aquí unir con lo que acabo de leer hace un ratito atrás del profeta Isaías. Este día para usted, para mí, ¿es una delicia? O sea, ¿es rico el domingo? Tristemente, en muchos círculos se habla, medio en broma y en serio, de los canutos del mundo, el fomingo. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso habla, tristemente,
de que no hemos aprendido aún quizás a celebrar el día del Señor, porque es el domingo. Y por antonomasia, es decir, porque el Señor así lo pensó desde el centro de su corazón, el domingo debe ser una delicia. Así lo pensó el Señor para ti, así lo pensó el Señor para mí. ¿Cómo enfrentamos, hermanos, los días especiales? Estamos saliendo de unos días festivos, ¿sí? Estoy seguro que todos nosotros, julio, a lo mejor, agosto, empezamos a planificar cómo íbamos a celebrar el 18 de septiembre. Es decir, nos preparamos para la fiesta. Nos preparamos. Si, el vehículo en el caso de nosotros va a estar bueno, ¿no es cierto?, para transitar hasta donde teníamos que llegar y volver. Le hacemos la mantención antes, le hacemos la mantención después. Me voy a juntar con tal persona, voy a invitar a tal persona. Nos vamos a comer el asadito. ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? Nos preparamos. Nos preparamos. Fiestas patrias, cumpleaños, año nuevo, etc. Nos preparamos para la festividad. Hermanos, ¿con cuánta mayor razón debemos hacerlo el día del Señor? Del Señor. No el día de la patria, no el día de mi cumpleaños. El día del Señor. Es un día, por tanto, en que estamos llamados a celebrar, y aquí, a propósito de no mi gusto, no estamos llamados a celebrar en solitario, sino que junto a los hermanos, además. Donde debemos aprender, a propósito del disfrute y de la celebración, a disfrutar también unos de otros. Este día del Señor, yo sé que está grabado esto, pero lo voy a decir en el buen sentido, no es para los autistas. El día del Señor no es para autistas. El día del Señor es para celebrarlo juntos. Si usted dice, no, el día del Señor yo lo voy a celebrar hoy día a mi manera. ¿Dónde? En mi casa lo voy a celebrar, voy a leer la Biblia. No, eso es pecado. Es pecado. Usted está quebrantando el mandamiento si usted quiere celebrar el día del Señor a su manera. El día del Señor es para celebrarlo en la compañía y en la comunión con quienes somos miembros del mismo cuerpo. Y esta celebración no está exenta incluso de la comida. No está exenta de la mesa. O sea, a todas luces, cuando usted mira el domingo, es una fiesta. ¿En qué fiesta? Piense usted en una fiesta. ¿Dónde en una fiesta no hay comida? En ninguna. En ninguna. Alguien va a decir, el Cristóbal está pensando cuando juega la Cato es una fiesta, ¿no es cierto?, en el estadio. Pero después salís del estadio y comís. O mientras en el entretiempo comes también. O sea, nunca una fiesta, nunca una festividad está exenta de comida. Tampoco esta. Entonces, estará pensando, le voy a preguntar al pastor esto, y usted está preguntándose en su corazón, en su mente. ¿Hay entonces algún caso en que este día podamos dejar de celebrarlo como el Señor nos indica? Sí, sí, hermanos. Anótelo entonces ahora, porque, sí, yo le puedo bypassar esto, sí. ¿Cuándo? Cuando estamos enfermos. Parece obvio, ¿no es cierto? Pero cuando estamos enfermos, o sea, estamos imposibilitados por nuestra salud quebrantada de llegar al lugar de culto y de compartir con los hermanos. O sea, estoy con gripe, me siento mal, a lo mejor estoy con fiebre o sin fiebre, pero me siento apaleado. Bueno, cuídese, por hermano. No participe, pero no le mienta al Señor. No le mienta al Señor, porque si le duele la cabeza y está con la caña, eso no es porque está enfermo, porque usted quiso enfermarse, eso es otra cosa. Eso es pecado también. O cuando tenemos turno en algún trabajo. Las personas que trabajan en el área de la salud tienen que hacer turno. Y además eso está sirviendo al prójimo. Cuando usted trabaja en el área de la industria, hay industrias que 24/7, y por eso hacen turnos, porque si no, las personas se matarían trabajando. Bueno, usted tiene que trabajar, ese es su trabajo. Y así un etcétera en esa área. Pero también, claro, cuando estemos lejos de nuestra ciudad y donde estemos no exista alguna iglesia cristiana, alguna iglesia bíblica. No, que yo me fui, ¿no es cierto?, no sé, por allá, qué sé yo, y al sur, y hoy día estoy de vacaciones, y es domingo. Y usted sale y en cada cuadra hay una iglesia. No, pero no celebra el día del Señor. Pecó. Así, tan simple como eso. Pecó. Usted puede estar de vacaciones, a menos que esté en la punta del cerro. Y no pueda celebrar con nosotros. Y así todo usted puede celebrarlo. Con su familia, abriendo la Escritura, orando y cantando al Señor. Así todo. Es decir, hermanos, no hay muchas excusas
para dejar de celebrar. Fuera de estas circunstancias, queridos, no hay excusa para dejar de santificar el día del Señor. Y si lo hacemos, o alguna vez lo hemos hecho, el Señor nos exhorta hoy a arrepentirnos y dejar de pecar de esta manera. La carta a los Hebreos nos pone en contexto de que a muchos hermanos se les hizo una mala costumbre el dejar de congregarse. Y exhorta así, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Queridos, por último, los grupos pequeños no reemplazan la celebración del Día del Señor. No. Pero yo participé del grupo pequeño, así que el domingo me quedo hasta tarde en la cama. ¿Por qué? Porque tengo sueño. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Bueno, descanse, si es para el domingo es para descansar. Pero, dice el Señor, debes descansar en honor a mi nombre. ¿Cómo? ¿Quedándote en tu casa? No, con los hermanos. Y queridos, esto hagan lo propio, háganlo de ustedes y ayúdenme a mí. Aunque somos pocos, ayúdenme a mí y ayúdenme. Recordándome esto, me acordé de un chiste, que lo voy a contar porque tiene mucho que ver con esto. Mijito, levántate. Levántate. Levántate tarde, tenemos que ir al culto. No, mamá. No, déjeme un ratito más. Mijito, levántate, ya es tarde, nos queda poco tiempo, no va a ir la amigo. No, mamá, no quiero. Mijito, tenéis que predicar, tú eres el pastor. Ya, mamá, se me voy a levantar. No es que esto me haya pasado a mí. Pero incluso a muchos pastores nos puede pasar eso. De no querer porque quiero quedarme aquí, porque estoy cansado. Y eso tiene que ver probablemente con que no me preparé el día sábado. Cuidado con eso, hermanos. También. El día sábado es un tiempo también para acostarse temprano. Y si usted se va a acostar tarde, bueno, muérdase y levántase alegre y participe del culto. Se ríe el Tommy. No te vaya a morder, pues, Tommy. Muérdete las ganas, te digo yo. ¿Ya? Entonces, queridos, cualquier reunión de grupo pequeño, de mujeres, de jóvenes, aunque nosotros no tenemos eso porque hemos querido ser una iglesia muy sencilla y una iglesia que sea muy fácil en ese sentido de poder celebrar al Señor, no reemplazan la celebración del Día del Señor. Cualquier reunión que no sea el culto público, con la asamblea reunida, escuchando la palabra de Dios, cantando y celebrando al Dios Santo, no va a reemplazar la manera principal en que el Día del Señor sea celebrado. Ni siquiera la amada institución de la Escuela Bíblica Dominical, que recién allí en principios de 1800, recién apareció. Ni siquiera eso. Tristemente hay muchos hermanos donde está diferenciado en horario, ¿no es cierto? En un horario de mañana en la Escuela Bíblica y que hay un culto en la tarde. Dice, yo participé del Día del Señor en la Escuela Bíblica y con eso celebré el Día del Señor. No. Eso también está mal. Y yo sé que muchos venimos de ese contexto. Así que, queridos, que el Señor nos ayude en esto. No nos olvidemos. Acordémonos del día de reposo para santificarlo. Que el Señor nos ayude en esto. Oramos.